Muy buenos días a todos, a todas. Bienvenidas a esta ya tercera edición de Mujeres a Seguir, con tres maravillosas mujeres inspiradoras, líderes y con mucho que contar en esta primera mesa redonda en la que queremos hablar de liderazgo, queremos hablar de educación, queremos hablar de conciliación, queremos hablar de muchos temas y tenemos 40 minutos por delante para intentar pues resumir un poco todo el contenido y todo el talento que hay sobre esta mesa. Laura Baena, Malas Madres, ¿qué es para ti el liderazgo? La pregunta a empezar, ¿no? ¿Qué es para mí el liderazgo? Yo es verdad que con la palabra líder, a mí me gusta decir lideresa, he reflexionado mucho a lo largo de estos años, ¿no? Porque siempre me he considerado un poco líder desde pequeña, desde niña, ¿no? Yo creo que es como algo que iba innato en mí, pero de pequeña decían que era muy mandona, luego me decían que era muy quejica, de adolescente, y luego dije, oye, pues estos valores, ¿no? de liderar, de poner tus ideas con esa vehemencia a lo mejor que te da la edad, y luego de quejarte por lo que ocurre, que yo ahora le digo reivindicar, no es quejarse, pues tenía mucho de lideresa, ¿no? Y para mí liderar, hay cosas muy importantes en esa palabra, ¿no? Porque yo siempre lo asumo como una responsabilidad. Para mí ser líder es tener una gran responsabilidad social, es representar a personas que creen en ti, que creen en tu misión, y no puedes ser una gran lideresa si no tienes esos valores de la coherencia, del respeto, de la responsabilidad social y de entender que cuando lideras una causa como yo, esa causa es mucho más grande que tú, ¿no? Y que tú te pones como un poco al servicio de eso que te ha dado la vida, que para mí es mi misión y mi propósito. Sonia, ¿en qué momento tuviste conocimiento de tu liderazgo y de lo que suponía tu día a día y tu trayectoria y tu labor, tu trabajo? Laura ha comentado que efectivamente hay muchas cosas que te marcan desde la infancia, ¿no? A ella le decían que era protestona y que luego reivindicativa. A mí me decían que era muy soñadora y que me decían mastica. Mi madre me lo sigue diciendo, es decir, no hagas bola, no te lo comas todo de repente, ¿no? Es decir, la pasión a veces te lleva a poner en marcha proyectos en los que necesitas, para llevarlos a cabo, ir acompañada. Entonces, para mí el liderazgo y la conciencia de ser líder ha venido siempre acompañado de la conciencia de tener, tú lo has mencionado también, un objetivo y una responsabilidad. Entonces, el liderazgo en realidad, y esa conciencia de estar liderando algo, viene asociado a una causa, a un compromiso y a un equipo con el que trabajas y con el que participas. Hay una palabra muy bonita que está siempre para mí muy cerca del liderazgo, que es la lealtad. Entonces hay una lealtad a las personas que comparten contigo ese propósito y también al objetivo, pero sobre todo a que hay algo que hacer juntos, esa motivación por logro. Creo que en el liderazgo hay que ofrecer la posibilidad de llegar a algún sitio donde la gente realmente pueda celebrar esos éxitos y compartirlos. Marta, ¿en qué momento surge la necesidad de crear un movimiento como Inspiring Girls para arropar, para empujar, para ayudar a esas potenciales lideresas? ¿Sí? Surge de las propias niñas, es decir, las niñas nos manifestaron hace ya tiempo que su percepción era que no tenían las mismas oportunidades que sus compañeros niños. Y eso porque nosotros hemos identificado tres factores principales que son los estereotipos de género, que aunque parezca que no, en algunos aspectos siguen muy presentes en nuestra sociedad y van permeando toda la educación, toda la crianza de las niñas. En segundo lugar, la pérdida de autoestima, porque es un 30% de confianza en sí misma que las niñas pierden más que los chicos entre la infancia y la adolescencia. Y por último, la falta de referentes, porque aunque las mujeres estamos en todos los sectores, como sabéis, en muchos no somos visibles. Si las niñas no las ven, no quieren ser como ella, porque ni siquiera saben que eso existe. Nosotros trabajamos en base a esta situación para que las niñas, a través de mujeres voluntarias de todos los sectores, que tenemos ya más de 9.000 en España, conozcan, estas mujeres comparten la experiencia con las niñas, su propia experiencia profesional y vital, y a partir de eso las niñas conocen toda el gran abanico de oportunidades profesionales, trabajos,
carreras que pueden hacer en la vida. Incluso las que ya les han dicho alguna vez lo de eso no es de niñas, tú no puedes, ¿no? Entonces ese es el origen del trabajo en Inspiring Girls, darles esa oportunidad de conocer para poder optar. Laura, ¿en qué momento, cuál fue el punto de inflexión en el que tomaste conciencia de que el movimiento que representas y que emprendiste pues había tomado una magnitud que supongo nunca hubieras imaginado? ¿Y en qué punto estás a día de hoy? Bueno, partiendo de que a mí todo, siempre normalmente me parece todo insuficiente, creo que todavía no llega a ese punto de inflexión. Cuando llegue ese punto de inflexión sea cuando salgamos a la calle y llenemos las calles las madres gritando y luchando por nuestros derechos. Pero sí que es verdad que desde el primer momento, ¿no? Yo le contaba antes a Sonia, ¿no? Que cuando un proyecto, una misión, un propósito nace de una herida, de un dolor, de una renuncia que tuve yo que hacer a mi carrera profesional por el simple hecho de ser madre, en ese primer desahogo, en ese primer compartir mi historia, empecé a conectar con muchas historias de otras mujeres, ¿no? Y ahí fue como un punto de inflexión que para mí fue en ese momento, hace ya 13 años, en el que me di cuenta de que eso que estoy viviendo no es un problema personal particular mío, sino que era un problema social, porque le ocurría a todas las mujeres que llegaban a la maternidad de nuestra generación. Entonces ese fue el punto de inflexión, despertar y darme cuenta de que yo no estaba eligiendo dejar mi carrera profesional como me hacía creer el sistema, sino de que yo estaba renunciando, expulsada por un sistema que no quiere fuera a las madres. Entonces ese fue el gran punto de inflexión, el despertar, darte cuenta de que no quiero renunciar a mi carrera profesional, no quiero renunciar a ver crecer a mi hija y que realmente eso tan básico tiene que ser un derecho para todas las mujeres, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que realmente mi renuncia había tenido un sentido para luchar por ello y empezar a representar a todas las mujeres que se sienten identificadas con nuestra misión en la Asociación Yo No Renuncio. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues imagínate, ¿no? 10 años de lucha, de visibilizar, de estudiar y analizar y escuchar a las madres cómo lo están viviendo, cómo se están sintiendo a través de nuestros estudios, a partir de esos estudios ponerlos al servicio no solo de la sociedad, de las empresas, sino también de las instituciones, de los gobiernos, para que sepan cuál es el camino para cambiar esta realidad y luego, evidentemente, también ayudar a través de nuestros servicios para que mientras ese modelo social de maternidad y mientras el sistema y la relación entre la vida y el trabajo van siendo más sostenibles, poder ir ayudando a esas madres que lo van necesitando, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en ese momento de lucha, que hay que seguir escuchando a las madres, que hay que seguir trabajando porque no tengamos que renunciar, porque realmente nos queda mucho camino. Basáis vuestra lucha en datos empíricos, ¿no? Esto no es algo espontáneo. Claro, Sonia... cuando de repente me di cuenta de eso, ¿no, Isabel? De que yo no soy yo la que renuncié, sino que 7 de cada 10 mujeres, a día de hoy, porque actualizamos los estudios y los datos cada año, siguen renunciando a algún aspecto de su vida laboral, profesional, porque es incompatible ser madre y profesional hoy en día. Entonces, claro, eso te da fuerzas a la vez también, ¿no? Pero te hace claro, que esto no es una cosa de un caso particular. Y esto me da fuerza a mí para seguir luchando, pero le da fuerza también a las madres, a todas las madres que van con ese conocimiento a decir, oye, yo estoy luchando por algo que realmente es mi derecho y que es un derecho social. Hablando de esa base sociológica, Sonia, habéis presentado un barómetro Educación con datos también, cuando menos sonrojantes, sobre la percepción que tiene la población, ¿no? del ámbito educativo. Al micrófono. Hemos presentado la primera y la segunda parte, queda la tercera. Es un estudio que hemos realizado con Metroscopia y que arroja unos datos que ya sospechábamos que iban a ir por esos derroteros, por eso iniciamos el estudio. Lo que no sabíamos, no teníamos ni idea de que iban a ser tan contundentes. Y viene a decir lo siguiente, la primera y segunda parte, la tercera también os la avanzo un poquito, así en secreto, pero viene a decir lo siguiente. El 91% de la población española, independientemente de la titularidad del centro educativo al que envía a sus hijos, público, privado o concertado, y la misma proporción, independientemente de la comunidad autónoma en la que esté, piensa que el sistema educativo no va a cambiar. Y no va a cambiar independientemente del gobierno que venga detrás y de las legislaciones que se pretendan implementar.
La misma proporción en las distintas áreas de preocupación dicen que les preocupa el nivel de conocimientos que están adquiriendo los niños y jóvenes, les preocupa las competencias ciudadanas, les preocupa también cómo se van a adaptar a los requisitos o requerimientos de profesionales del futuro, etcétera, etcétera. Os invito a compartirlo en www.educaaccion.org. Lo solicitáis allí y os lo enviamos. Bien, ¿cuál es la cualidad y lo que nos ofrecen estos datos empíricos? Porque esto lo hemos hecho dentro de un contexto de una cátedra con la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, pues lo que nos ofrece esto, por cierto, apoyado por la Fundación Unicaja también, son unos datos que vienen a decir lo siguiente: la confrontación con respecto al modelo educativo es irreal. Es decir, los españoles estamos de acuerdo en cuáles son las necesidades, pero nos llevan a pensar, la sociedad nos ha llevado a pensar que realmente de esto del cambio educativo se tiene que ocupar el poder legislativo, es decir, los políticos. Y es al revés. Hemos hecho un proceso de aprendizaje en el que a la sociedad civil se nos ha desprovisto de esa capacidad de acción que tradicional e históricamente ha sido la que ha generado los cambios necesarios. Lo mismo que ha comentado Laura es exactamente lo que está pasando en la educación. Todos lo vemos claro, es como el traje nuevo del emperador, ¿os acordáis del cuento? Y sin embargo, seguimos fingiendo que la cosa está medianamente bien, o lo que es peor, sabemos que no está bien y entonces acabamos en un pensamiento de indefensión, inducida, que no es aprendida, es inducida. Bueno, pues estos resultados lo que están diciendo es: quizás estamos dejando de hacer lo que nos corresponde como sociedad civil y estamos haciendo lo contrario, el proceso contrario a cómo se pueden resolver las cosas. El proceso que se puede iniciar es, uno, tengamos criterio. Ya sabemos lo que no nos gusta, en un porcentaje altísimo. El estudio lo dice. Vamos a sentar las bases de hacia dónde se tendría que dirigir ese cambio. Segundo, vamos a hacer pilotos. Vamos a pilotarlo en centros reales y extraer resultados no de Finlandia, ni de Corea, ni de Singapur. Vamos a hacerlo aquí, porque hay otros lugares donde ya se está haciendo desde hace 16 años. Yo me pasé un mes entero en Silicon Valley recientemente, precisamente tocando el paño para ver si lo que yo estaba leyendo estaba pasando de verdad. Y está pasando. Y lo tercero es, con esos resultados, ese movimiento de la ciudadanía y con esa evidencia científica de cuáles pueden ser los avances que podemos hacer en nuestras comunidades, entonces sí, presentarlo a los políticos y legislar. Pero no al revés, porque en la medida que la ciudadanía deja de actuar y deja de posicionarse y de tomar la iniciativa y de liderar aquellos ámbitos que no son en absoluto propios de otras instancias, estamos dejando un espacio a que haya una injusticia terrible, o bien con niñas que deberían de estar estudiando aquello para lo que ellas sueñan, o bien con madres que deberían de estar teniendo una cobertura para no renunciar tampoco en otra etapa de su vida a sus sueños. De hecho, las mujeres, al revés de lo que dicen en otros foros, en esta M de nuestra forma de vivir, ¿no? Creciente en la carrera universitaria y en la profesional, luego tenemos que parar momentáneamente en el tiempo de maternidad, pues quizás esa M se puede suavizar y tender hacia un lugar donde podamos confluir todos. Para Laura es las madres, para mí es el bienestar de los niños. En este estudio, y ya por finalizar, también se dice que las expectativas con respecto a que esto se pueda cambiar en el corto plazo son muy bajas. Entonces, como el mundo cambia muy rápido y las expectativas son muy bajas y los tiempos políticos son también muy lentos, yo creo que el hecho de poder iniciar procesos de cambio, que yo defino como una reconversión, igual que en su momento hubo reconversiones sectoriales, en la banca fue el último y los españoles nos gastamos 47.000 millones de euros para cambiar las cajas de ahorros porque ya no eran competentes. Y no nos dolió en prendas y, sin embargo, quizás en educación deberíamos de estar haciendo lo mismo y, ¿por qué no? Con la mitad podríamos hacer muchas cosas. Marta, ¿qué queda por hacer o qué hay que hacer para despertar esas vocaciones en tantas potenciales ingenieras y arquitectas y en otras carreras, las carreras STEM, que todavía no se ha hecho? Pues mira,
Todo empieza por la educación, como muy bien ha dicho Sonia, no puedo estar más de acuerdo con ella, es necesario un cambio brutal. Nosotros estamos viendo un montón de empresas que vienen a trabajar con nosotros porque no son capaces de cubrir los objetivos de contratación de mujeres porque no encuentran perfiles. ¿Y por qué pasa esto? Pasa, entre otras cosas, aparte por la concepción sistémica de la educación, pasa por la comunicación de la educación. Es decir, las niñas tienen una tendencia a que les gusten cosas que tienen que ver con las personas. Con las personas. Si ves las carreras de cuidados, están llenas de mujeres, sin embargo, ayer me dijeron un 90 y tanto % de profesores de educación infantil son mujeres. Eso no es bueno ni para las niñas ni para los niños que están allí. ¿Qué es lo que pasa? Que la comunicación de otras cosas, y además lo que me preocupa es que son la comunicación de esas carreras que pueden tener un mayor futuro, porque son las nuevas, la inteligencia artificial, data analytics, toda esa clase de cosas. Es muy árida, pero desde el momento que las niñas en el colegio tienen un libro de ciencia, que la única mujer científica que está allí es Marie Curie, en blanco y negro con una probeta y metida en un laboratorio, la niña dice, esto no me gusta a mí, esto no es sexy, no es nada atractivo. ¿Por qué no se cambia esa comunicación? ¿Por qué no se cuenta a las niñas que las mujeres inventaron cosas que ayudan en el día a día a las personas, como por ejemplo el lavaplatos, como por ejemplo el limpiaparabrisas de los coches? Hasta los periscopios de los submarinos lo inventó una mujer. ¿Por qué no se les cuenta la historia de Hedy Lamarr, por ejemplo? Que es una foto que nosotros ponemos en las presentaciones, pero claro, pones Marie Curie, pones Hedy Lamarr con una Pamela así de grande, súper atractiva, y tú les dices, ¿quién es una científica? Y todos los niños dicen, esta, porque es la única que conocen, y no saben que esta señora, además de ser espectacular por fuera, por dentro tenía un cerebro que le llevó a inventar un sistema de detección de misiles en la Segunda Guerra Mundial, que es la base de cosas que ella usa todos los días, como el wifi, como el Bluetooth o como el GPS. Y eso no se cuenta. Hay una cosa muy interesante. Por ejemplo, nosotros le hemos dado este año el premio a una ingeniera robótica, que es Elena García, que es del CSIC, y ella ha inventado, no sé si la conocéis, los exoesqueletos que permiten a los niños con movilidad reducida ponerse en pie y moverse. Ya sabéis que la inmovilidad de un niño que tiene incapacidad para ponerse de pie o para moverse genera muchos problemas en los órganos internos, porque eso hay que moverlo, ¿no? Y ella ha inventado estos exoesqueletos y los está comercializando a través de una empresa, un spin-off del CSIC. Bueno, ponemos estos vídeos a los niños y alucinan. O sea, el otro día tuvimos unas sesiones de talleres de tecnología y una de las niñas decía, a la pregunta de ¿qué quieres ser de mayor? Pues yo voy a ser ingeniera para inventar algo que permita a los niños con discapacidad hacer deporte. Esa semilla, niños de 9, 10 años, 7 años, esa semilla la tienes que plantar enseñándoles estas cosas, porque es que si no, a ellos ni se les ocurre. Nosotros tenemos un vídeo en Inspiring Girls que os invito a ver, está en nuestro canal de YouTube, que se llama ¿De quién es esto? Y hacemos un ejercicio que es poner en una mesa, en una sala llena de niños, objetos pertenecientes a determinadas profesiones. Por ejemplo, un casco de bombero, una chaqueta llena de condecoraciones del ejército, una pistola de un policía, etcétera, ¿no? Y los niños van haciendo el ejercicio sobre qué cualidades tiene que tener la persona para utilizar eso, etcétera, etcétera. Y al final se le pregunta, ¿y esto, el dueño de esto, cómo se llama? Y todos los niños te dicen, Felipe, Manolo, Ricardo. Ni un niño te dice Marisa o Isabel, no te lo dice. Pero, sin embargo, ese ejercicio termina con esas mujeres perfectamente uniformadas entrando por la puerta del aula y las niñas alucinan. Los niños también, pero las niñas más. De hecho, una de ellas, en el vídeo lo veréis, se queda mirando y dice, van disfrazadas. O sea, no se le ocurre decir, van de uniforme. Y esos son estereotipos. El problema es que permea toda nuestra educación. Y muchas veces decimos, no, en mi casa no, porque en mi casa somos de igualdad de oportunidades, lo estamos cuidando, pero claro, nosotros mismos venimos ya sesgados. Entonces, una alta ejecutiva de una farmacéutica el otro día me decía, Marta, esto que haces hace mucha falta, porque el otro día vino mi niña y me dijo, mamá, me voy a apuntar a rugby. Y yo le dije, pero hija, si eso no es de niñas. Y cuando me di cuenta de lo que le había dicho, le dije, apúntate, hija, apúntate, pero ya le había salido. Y es porque es verdad, tenemos que tener cuidado, porque nosotros, claro, venimos de esa educación
y tenemos esa tendencia, ¿no? Por tanto, estoy totalmente de acuerdo contigo, es necesario un cambio, pero no un cambio solo de los contenidos, sino de la forma de comunicar, y enseñar a las niñas que tú puedes ser ingeniera robótica y hacer una cosa que mejore el día a día de un niño con discapacidad. Y eso hace un impacto en las chicas impresionante. Nosotros lo hemos medido, además, esta interacción de voluntarias que no vienen a hacer una charla de orientación profesional, ojo, porque eso es un rollo, la verdad. Tú le cuentas teoría a niños de 10, 11 y desconectan del tirón. No, ellas vienen a compartir su propia experiencia personal, profesional, con su historia de vida, con sus anécdotas, ¿no? Cuando tú haces eso, el público infantil engancha del tirón, como bien sabes, porque le interesa, porque es personal y le interesa. Entonces, esa interacción la hemos medido en un estudio, nosotros también hemos colaborado con una universidad, en este caso la Universidad San Pablo CEU, que ha medido a 300 niñas teniendo durante 9 meses interacción con mujeres científicas y tecnólogas en nuestros talleres de tecnología. Bueno, las conclusiones de ese estudio, que está publicado en una revista internacional que se llama Frontiers, por si os interesa y os lo podemos mandar, son espectaculares. Un 98% de las niñas se dan cuenta de que ser científica es compatible con ser madre y tener niños. O sea, ser normales, básicamente. Un 50 y tantos por ciento dicen esto me ha motivado a considerar carreras STEM. Y así un montón de porcentajes de cambio que te dicen esta interacción cambia el paradigma. Por eso seguimos llevando voluntarias a los colegios y haciendo una cantidad de otros eventos con mujeres referentes, porque mujeres referentes no quiere decir mujeres muy importantes. Toda mujer tiene una historia que a una niña le puede cambiar la vida, y eso en 1 hora de tu tiempo. O sea, por eso todas las mujeres que van, que nosotros pedimos 1 hora al año para las mujeres del futuro, todas las que van dicen yo cuando vuelvo, porque es que es muy gratificante y te pone mucho hablar a 30 en una clase y de repente ver que 18, 20 le cambia la cara, te empiezan a preguntar cosas y tú dices, me estoy dando cuenta que les he cambiado, que les he abierto un horizonte que no tenían antes de llegar yo. Eso es muy potente. Por eso todas las mujeres quieren volver y por eso sabemos que este ejercicio funciona. Es sencillo, pero funciona. Quería preguntaros a las tres qué papel, qué importancia le dais a la educación, a la formación. Tendemos a pensar que uno acaba una carrera y se acabó, ¿no? Y me vais a permitir que os cuente un ejemplo personal. Yo estudié periodismo en Madrid, en la San Pablo CEU, en el año 93. Vine a Málaga, estudié Ciencias Políticas en la UNED y ahora estoy matriculada en tercero de Derecho. Me resulta muy frustrante que la gente te pregunte cuando dices, pues no, es que voy a la UNED que tengo un examen. Tal. Ah, un examen, ¿qué estás haciendo? Derecho. ¿En serio? ¿Y eso? ¿Te vas de la radio? Tal. Que la gente, pero es que mis propios hijos me ven estudiando y me dicen, pero mami, ¿por qué estudias Derecho? ¿Vas a ser abogada? No, porque quiero estudiar. Entonces, esa sensación de frustración de que no se comprenda que uno quiera o tenga que seguir estudiando más allá de terminar tu carrera y dejar los libros. Bueno, y no solo ¿Qué estudiar. se puede hacer para inculcar esa necesidad de seguir aprendiendo, ¿no? En definitiva. Sonia seguro que nos puede dar mejor consejo, pero en ese sentido es que no dejas de formarte durante toda la vida, ¿no? Ya no tienes que sacarte una carrera más, sino leer, estar en contacto con gente, venir a estos encuentros, ¿no? Todo eso es formación que sigue mejorando tu carrera y tu día a día. Yo ahí lo único que creo, porque escuchando a Sonia y a Marta, es el punto de decir, estamos empoderando mucho a las niñas para que el día de mañana sean lo que quieren ser, pero ojo con no tener el contexto social necesario y los derechos para que eso suceda. Y también una cosa que a mí también siempre me preocupa, y por eso siempre quise tener un hijo y la vida me ha dado 3 niñas, es también empoderar a esos niños, educarlos para que también sean los cuidadores del futuro. Porque Claro. si seguimos siendo nosotras el 98% de la población mundial cuidadora son mujeres, no vamos a salir de ese rol de cuidadora y no vamos a tener tiempo para formarnos ni para nada. Quiero decir, creo que es tan raro el hecho. La gente se sorprende de que tú hagas eso, Isabel, porque a día de hoy las mujeres madres de nuestra generación difícilmente pueden compaginar Claro. su vida profesional con más formación y estudio. No estamos en la universidad a nuestra edad y no estamos ocupando espacios porque estamos atrapadas en los cuidados por arriba y por abajo, y eso nos lleva a que no tenemos tiempo. Entonces estamos realmente en una pobreza de tiempo las mujeres
que se ve luego en la vida intelectual y se ve luego en nuestro recorrido y en cómo frenamos nuestras carreras en cierto momento y desaparecemos. Entonces, me parece importante, ¿no?, tener también ese punto de decir, oye, necesitamos ese contexto, necesitamos esos derechos para que luego lo demás suceda y suceda de manera natural y no tengamos que frustrarnos y frenar nuestras carreras que, como tú bien dices, son toda la vida. Qué interesante y cuánta verdad en lo que habéis dicho las dos. Hay dos partes importantes que me gustaría matizar. Aprender es profundamente humano y profundamente placentero. Entonces, ¿qué sucede cuando la sociedad se sorprende de que uno quiera seguir aprendiendo? Pues que muchas veces lo hemos asociado a que el aprendizaje es un proceso arduo, difícil, en contextos generalmente bastante aversivos y que no se corresponde la mayor parte de las veces con los intereses de cada uno. Si yo os propusiera a cualquiera de vosotras, vosotros aquí presentes, que firmarais un papel para que los próximos 14 años de vuestra vida tuvierais cobertura absoluta de qué vestir, qué comer, qué leer, con quién compartir tu tiempo durante al menos 5 horas al día y que eso se llama colegio, a estas alturas de la película a nosotras nos iban a decir que sí, que vale, que bien, que 14 años haciendo eso. Bueno, pues eso es lo que hacen los niños hoy en día. Eso es lo que sucede. Entonces, hay un aprendizaje tácito, ¿vale?, que es lo que supone estar aprendiendo y qué es lo que asociamos a ese estar aprendiendo. Actualmente convivimos por primera vez en la historia de la humanidad 9 generaciones simultáneamente. Eso nunca había sucedido. Pretender que tengamos 9 generaciones conviviendo y que el tiempo de aprendizaje sea exclusivamente de los 3 hasta, bueno, los 6, desde los 3, 6 hasta los 18 años, luego podemos seguir haciendo carreras y másteres y cosas de estas, es ridículo, sobre todo en un mundo en continuo cambio. Luego, el cambio del sistema requiere una adaptación no solamente... ¿Os acordáis del juego este de los palillos? El Mikado se llama, ¿no? Sí. Que tú coges los palillos, los tiras y entonces cada vez que mueves una pieza se mueven todos y entonces le toca el turno al siguiente porque ya se ha pasado tu turno. Bueno, pues actualmente el cambio educativo funciona como un juego de Mikado. Es decir, cada uno mueve una pieza, los palillos siguen desordenados, pero es que cada cosa afecta a la siguiente. El currículum, el itinerario, las tecnologías, el horario, el calendario, las infraestructuras, la economía, la financiación, la conciliación, la igualdad, todo influye en educación, porque realmente estamos hablando de un cambio social. Entonces, ¿dónde está el truco para que eso no siga sucediendo? El truco está en pensar que la educación efectivamente es un proyecto de cambio social que requiere integrar todas las piezas en un juego completamente diferente. ¿Os acordáis ahora del cubo de Rubik? Ese cubo que tú movías las piezas hasta que conseguías todas las caras del mismo color y todas se mueven simultáneamente. Hay que tocar financiación, hay que tocar innovación, hay que tocar tecnología, hay que tocar humanismo. Hay que tocar, como no, bienestar, salud, equidad y hay que tocar otras cosas como talento y empleo y, tú lo has mencionado, sostenibilidad. Llama mucho la atención que el contexto de la sostenibilidad nos lo llevemos siempre a la sostenibilidad medioambiental y que se requiera a todas las empresas que cotizan en bolsa a nivel internacional que den cuenta de 2 factores. Uno, de cómo son sus finanzas, es decir, para que uno pueda... invertir en una empresa determinada tiene que tener muy claro cómo son sus cuentas, por eso están auditadas, por eso son públicas, etcétera, etcétera. Pero recientemente hay una normativa que obliga a que elaboren un informe de impacto y que se pueda ver no solamente lo bien que les va financieramente, sino la manera en la que devuelven a la sociedad ese esfuerzo que están realizando. Se llama impacto ambiental, social y de gobernanza, ASG. Pues yo me planteo ¿cómo valoraríamos un sector como el educativo si midiéramos esos 3 factores? Entonces, todas esas piezas, esas 7 piezas, se tienen que mover simultáneamente y por eso hablo de una reconversión, porque se tienen que mover simultáneamente y se tienen que mover sin tener una intención política de que encaje en el cuadradito o el colorcito que nos hemos asignado.
Y eso se puede hacer perfectamente desde el activismo y la movilización social, para dar parte de ese trabajo hecho, pero que sea coherente con lo que quiere la sociedad. Aprender no solamente es algo que nos hace profundamente humanos, sino que es absolutamente necesario en el mundo en el que estamos viviendo y es un derecho fundamental para toda la vida. Y no puede ser una obligación en un tramo determinado que además machaque o cercene la capacidad de seguir aprendiendo. Cuando hablamos de que tenemos un 40% de fracaso y abandono escolar, estamos hablando de que hay un 40% de nuestra población infantil que piensa que no vale. Y si algo sucede durante 14 años, que es el tiempo que está un niño en el colegio, y te lo llevas puesto como un estigma, probablemente forme parte, lo decíamos al principio, de aquello que uno recuerda cuando es mayor y moviliza algo muy diferente a cuando sembramos en ellos la posibilidad de decir, tú puedes aprender cosas distintas y puedes además tener éxito. La educación debería estar basada en garantizar que todos los alumnos y alumnas tengan éxito a lo largo de su trayectoria obligatoria por lo menos, y después ya veremos. Ahí hablaríamos de otras cosas que son los itinerarios. Marta. Yo le diría a tu niño, como abogada que soy, enhorabuena por estudiar Derecho. O sea, dile, es que eso sirve para la vida, para todas las cosas de la vida te sirve. Hasta para firmar el contrato de alquiler de tu casa te sirve. O sea que fenomenal, enhorabuena por un lado. Y por otro lado, es que antes tú estudiabas una carrera, tenías un trabajo y luego te morías y ya. Ahora aumenta la expectativa de vida. El mundo cambia a una velocidad exponencialmente muchísimo más rápida de antes. Por tanto, como te decía antes, muchísimos trabajos de los que van a ser los que tengan mayor potencial no existen ahora. Por tanto, no te queda más remedio que irte actualizando. Es que yo creo que eso no es un derecho, es una necesidad. Yo, por ejemplo, en mi ejemplo propio, yo he sido abogada de despacho, abogada de empresa, directora de una patronal y ahora presidenta ejecutiva de Inspiring Girls. Si no me reconvierto, o sea, es que la vida es muy larga y tiene, en mi caso han sido épocas o ciclos de 10 años, ¿no? Y no te queda más remedio que estarte formando si quieres adaptarte a ese cambio que te arrollaría en otro caso, ¿no? Por tanto, me parece fabuloso que todo el mundo tenga la conciencia de que seguir formándose es espectacular. Hay algunas entidades... Nuestro sistema educativo es muy rígido, entonces es un problema. De hecho, esto que os decía yo de buscar talento para tecnología, etcétera, ya no nos vale ir a niñas de 14 años, ya están encarriladas o por las matemáticas fáciles o por las difíciles. Es que lo tienes que elegir cuando ni tienes uso de razón. Eso es absurdo, ¿no? Yo me acuerdo en mi época cuando me dijeron latín o matemática, yo dije, yo quiero hacer las dos cosas. No, era imposible, no se puede. Eso es absurdo completamente. Entonces, hemos tenido que empezar y dar clase de tecnología con 10 años, para que conozcan la cosa, porque si no ya era tarde. Entonces, todo ese sistema, no puedo estar más de acuerdo que hay que cambiarlo, pero además hay iniciativas que ya lo están cambiando. Por ejemplo, no sé si conocéis 42 de Telefónica, sí, que te permite, aunque tú seas, yo qué sé, conductora de autobús o abogada de empresa, tú te metes allí en la piscina y aprendes programación y te dan la vuelta a la vida y te dan oportunidades. Eso me parece espectacular, porque hay formas de hacerlo, solo hay que ponerle voluntad y dinerito. Claro, porque... Y para que llegue sobre todo a todo el mundo. Porque a mí lo que me ocurre también es que estamos cada día, nos estamos dividiendo mucho. O sea, yo tengo una niña de 13 que justo está en ese momento de mamá llega a bachillerato, no sé qué quiero estudiar, Dios mío, qué tensión, qué elijo, si elijo esto luego puedo arrepentirme. Sí. Cuando no hemos acompañado, es que no les hemos acompañado a que sepan cuál es su talento, exacto, no hemos hecho una educación basada en otros valores, ¿no? Pero además luego también es que se está convirtiendo todo hoy en día en un privilegio. Quiero decir, si tienes el privilegio de poder dar una educación que esté más basada en el talento, que pueda acompañar, si tienes el privilegio de seguir formándote, si tienes el privilegio de tal, entonces claro, por eso hay que cambiar las estructuras para que podamos hablar de niñas que realmente van a estudiar lo que quieren y que el día de mañana van a tener éxito y van a sentirse referentes. Bueno, el pilotaje, y ya termino, nada, pero el pilotaje, es que has mencionado 42 y es que es bestial. Pero ¿qué es lo que pasa?
que el resto está prohibido. Es decir, hablando de la rigidez, es que no hay ningún otro sector donde sea tan limitante la capacidad de innovar. Y siendo limitante, a donde más afecta es precisamente en la educación pública. ¿Por qué? Porque cuando la educación pública no puede innovar, no puede tampoco abrir puntos de mejora y horizontes de mejora. Y la educación privada puede aspirar como mucho a ser mediocre o un poquito mejor que la pública. Entonces eso afecta a todos. Hay que empezar a pilotar desde el derecho y desde las oportunidades que vayamos abriendo. Hay una cosa que me gustaría puntualizar en base a nuestra experiencia en relación a eso. Nosotros, en la base de la educación, debería haber mucho más, y eso, lo que tú has dicho de no las hemos preparado, temas de educación emocional, de inteligencia emocional, eso es brutal. De hecho, nosotros en los clubes de tecnología tuvimos que poner una sesión previa de inteligencia emocional para que las niñas supieran que tenían esos talentos y que los podían desarrollar. Es decir, nos encontramos, yo misma me encontré en el mundo corporativo con una situación en la que hay una serie de habilidades blandas que nadie nos ha enseñado y que los hombres traen de fábrica y nosotras las tenemos que aprender. ¿Qué vamos a hacerle? Y eso es fundamental y debería estar imbricado en la educación primaria para no encontrarnos con lo que nos encontramos todos los días, que es una doble negativa, una doble limitación o autolimitación, si quieres. Yo no sabía, que nos lo encontramos todos los días, yo no sabía que las mujeres podían ser pilotos de helicópteros, yo no sabía. O yo no voy a poder, a mí me gustaría ser como tú, pero yo no voy a poder. Y eso lo traen aquí, en ese arrugarse en la adolescencia, y eso hay que espabilarlo, ¿no? De alguna manera. Nosotros estamos ahora lanzando precisamente clubes de liderazgo, pero más basados en la educación, en la inteligencia emocional, para salvar cuestiones como tan básicas como saber pedir, saber decir que no, saber delegar, porque nosotros las mujeres muchas veces, y en relación a lo que tú contabas antes, somos mucho de no, quítate tú que ya lo hago yo, que lo hago mejor. Eso también nos pasa y eso hay que aprender a no hacerlo, ¿no? Quedan Pero para 2 aprender, minutitos rápidamente a modo de conclusión. Para aprender a no hacerlo necesitamos Laura, que el 50% de la población... ¿qué le pides al sistema, a los hombres, a la sociedad civil, le a la pido clase a los política? hombres que se incomoden y que den un paso al frente. Para eso tienen que soltar privilegios, para que nosotras podamos delegar y podamos ocupar los espacios que nos corresponden. Pero bueno, en definitiva, quiero decir, para que las mujeres podamos liderar y podamos estar ahí, hay que cambiar las estructuras y necesitamos un compromiso político y social a la altura. Y eso conlleva presupuestos, eso conlleva políticas públicas, eso conlleva servicios públicos, sin olvidar, pues eso que decía un poco, ¿no? Que no se convierta toda esta sociedad en un privilegio de solo algunas personas que son las que acabarán estudiando lo que quiere, desarrollando su talento, liderándonos al resto, mientras el resto de la sociedad sigue sobreviviendo como puede, con tantísimas necesidades. Sonia. ¿Qué pediría yo? Pues yo pediría que se ilusionen. Yo pienso que hay dos formas de actuar en la vida, de generar el cambio, ¿no? Lo hablábamos antes, hay personas que hemos conocido el infierno que puede haber sido por una circunstancia profesional, personal. En mi caso fue una enfermedad, un cáncer de páncreas, que me dejó clarísimo que no voy a estar aquí eternamente y que hay que cambiar un poco el chip para actuar a veces desde la rabia o desde la reivindicación y otras veces desde el amor. Yo creo que ilusionarse, comprometerse, tener pasión, no perder la confianza en que siendo hormiguitas, pero hormiguitas unidas, las cosas pueden cambiar. Y cuando uno hace eso, que es lo que hacemos muchas madres, al final no dejamos un diagnóstico de una fiebre alta, no dejamos de remover Roma con Santiago hasta que encontramos la manera de resolverlo. Pues eso mismo con las causas sociales, que no nos arruguemos, que lo hagamos desde el amor, desde el propósito y que pongamos pie a tierra, en pie de educación. Eso es lo que pediría. Marta. Sí, yo sobre lo que tú has dicho, Sonia, en definitiva se trata de que necesitamos como sociedad todo el talento. Necesitamos todo el talento. Necesitamos que ninguna persona se quede desperdiciada por falta de oportunidades, como tú decías antes, o por
por vivir en el sitio incorrecto o en el estrato social incorrecto. Y para eso yo lo que diría es, está muy bien pedir este cambio sistémico del tema educacional, pero mientras tanto, toda amiguita vale, es decir, se puede hacer un trabajo espectacular en la casa solo cuidando el lenguaje, en los colegios diciéndoles cuando niños levantan la mano y la levantan 5 niños y ninguna niña. Se puede hacer ese trabajo diciendo, tú niña, a ti, no espere que levante la mano, sino pregúntale, sí, dale ese paso, o sea, pequeñas acciones que pueden cambiar, mientras que viene el cambio gordo, que tenemos que trabajar por él, pero mientras tanto, poquito a poquito se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Es como el niño ese que estaba en la playa cuando vino una marea y sacó las estrellas de mar, no sé si sabéis esta historia, y le decía a un señor, niño, ¿para qué tiras las estrellas de mar al agua si hay miles? No las vas a poder salvar a todas. Y dijo, bueno, pero las que yo salvo, las que yo coja, las salvo, ¿no? No voy a hacer un cambio general, pero voy a hacer un cambio para las que yo tire al agua de vuelta. Entonces, esos que tiremos al agua de vuelta son una piedra en un estanque, tienen un efecto multiplicador. Ayer tuvimos consejo asesor de Inspiring Girls. Ya se ha incorporado al consejo asesor una de nuestras niñas que entró con nosotros con 13 años, ¿no? Ya está allí una niña que con 13 años le preguntamos, ¿tú qué vas a ser de mayor? Y dijo, yo quiero ser embajadora de España en Japón. Nos quedamos muertos y dijimos, esta niña hay que dar, era una niña de Vallecas, de familia normal, humilde, hay que darle todas las oportunidades y la apoyamos en todo lo que pudimos. Y la niña ha conseguido una beca para estudiar en la Universidad de Tokio, está ahora mismo trabajando por una entidad de la ONU y estuvo ayer en el Consejo Asesor aportando de vuelta lo que ella había recibido en su día. Pues ese efecto multiplicador es lo que tenemos que conseguir, que tenemos que trabajar cada uno en su pequeño... Yo estoy con ellas también, que creo... que cada una tenemos que ser activistas de nuestro metro cuadrado. A mí no me vale cuando me paran por la calle y me dicen, Laura, ¿qué tal la reunión con el político, la política? ¿Qué tal? No sé qué. Y digo, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? También desde tu casa. Quiero decir, el poder de lo colectivo, yo creo que eso nos une a todas, aunque seamos conscientes de que también necesitamos esos apoyos. Vamos a poner en un brete al presidente de la Diputación, que está aquí, pero ha escuchado atentamente todo lo que habéis dicho y a buen seguro va a implementar todo el talento que habéis Bueno, tengo que decir que mi Málaga expuesto. es referente en muchas cosas y desde que estoy aquí he podido hacer proyectos que son referencia no solo en Andalucía, sino en España. Así que gracias a la Diputación, al Ayuntamiento y a Mujeres a Seguir por abrir estos espacios en la mejor ciudad del mundo. Nuestra Ya lo ha Málaga. dicho Laura. Gracias a todos. Gracias, presidente.